Rahab, una mujer muy ejemplar también, y un caso similar al de muchas mujeres, igual que Ziporá, igual que Ruth. Vamos a ver a esta mujer que también entregó su corazón para integrarse, para ser parte del pueblo de Israel. Y antes de comenzar a hablar de esta mujer, de Rahab, necesito darles un dato importante. Debemos saber que existió un lugar en que la traducción al español tiene la misma fonética, esto es como suena, que el nombre de Rahab. Si ustedes buscan en sus concordancias o en cualquier concordancia, Rahab, no solamente van a encontrarse con la mujer Rahab de Jericó, sino que van a encontrar un lugar. Entonces, la mujer, es decir, tanto a la mujer Rahab de Jericó como a la ciudad se les nombra exactamente igual. Sin embargo, es importante no confundir, ya que estas son dos palabras distintas. Rahab, el lugar en hebreo se escribe así: Reish, Hei y Bet, Rahab, que se pronuncia así, Rahab, con la letra Hei, la de en medio, un poco áspera. Y bueno, así Rahab significa fanfarrón. Este nombre ha sido usado en la Biblia como el nombre poético o alegórico de Egipto. Pero cuando hablamos de la mujer de Jericó, decimos Rahab. El nombre en hebreo se escribe así, que es Reish, Het, Bet. Acá dijimos Reish, Hei, Bet, pero el nombre de Rahab es Reish, Het, Bet. Como se ve, estas dos palabras son diferentes. Una lleva Hei y la otra lleva Het, lo que ya cambia el significado, haciendo dos palabras completamente distintas. Si es más fuerte el sonido cuando dices Rahab, obviamente con Het, pues es un sonido de J, pero al decir Rahab, es un sonido de una H como la inglesa, como cuando decimos Hotmail o algo así, o sea, una H en inglés no es Hotmail, ¿verdad? Es Hotmail. Entonces, ese es el sonido que se le da al lugar al cual se le hace alusión con Egipto, que es Rahab. Pero cuando hablamos de la mujer, decimos Rahab. Y aquí está lo importante de no, de llamar los lugares y las personas con sus nombres, porque el Eterno también en los nombres nos da mensajes, nos da códigos incluso. Entonces, si a Rahab la llamamos así, Rahab o Rahab nada más, pues no le estamos diciendo el significado de su nombre, le estaríamos diciendo fanfarrón, porque esa es otra palabra. Pero ya cuando decimos Rahab, ya estamos hablando de Rahab, la mujer de Jericó. Entonces, vamos a ver quién fue Rahab, Vamos a acostumbrarnos a llamarle como es su nombre en hebreo, Rahab. Rahab fue una mujer que vivió aproximadamente en el año 1451 antes del Mesías, cuando Josué envió a 2 hombres a que reconocieran la tierra que habrían de tomar y la zona de Jericó por donde habrían de entrar. Estos 2 hombres fueron ocultamente, seguramente fingiendo ser una especie de turistas que van a la casa de una prostituta a alojarse. Esta prostituta fue Rahab. Aquí todavía les dejé el nombre como lo tenemos, pero aquí más adelante vamos a ver qué es Rahab. Una mujer cananea. Por supuesto, conociendo la historia de los cananeos, sabemos que Rahab también era una mujer idólatra y comerciante, una cualidad cananea. Pero ella comerciaba con su propio cuerpo, lo cual nos puede decir que Rahab era una mujer de carácter fuerte para sobrevivir en ese ambiente de perdición. Imagínense qué tipo de persona era ella, ¿no? Cómo tenía que vivir y lo que tenía que soportar. El nombre original de esta mujer no es Rahab, como lo vemos en nuestras traducciones al español, sino Rahab, lo que significa ancha. Esta palabra es igual a otra que tiene otros significados. Igual se escribe Rahab, pero significa espacioso, en cualquier o toda dirección, literalmente o figurativamente, altivo, amplio, ancho, libertad, orgullo y vanidoso. A su vez, estas 2 palabras tienen como raíz otra palabra que se escribe igual, pero tiene otra connotación,
que es la misma Rahab, pero significa ampliar, ancho, aumentar, espaciar literal o figurativamente. Y bueno, tienen al final de cuentas estas tres palabras la misma connotación y los significados son casi los mismos. Entonces, Rahab ayudó a los 2 espías israelitas. Para ese momento ya se sabía por todas las regiones circundantes a Egipto lo que el Eterno había hecho a Faraón por su pueblo. De hecho, desde antes las regiones aledañas temían al poderoso de los israelitas, como está escrito. Vamos a ver Génesis 35:2, que dice: Jacob dijo a su familia. Y bueno, esto después de lo que pasa con Dina. ¿Recuerdan que Dina es violada? Los hermanos de Dina, Simeón y Leví, hacen una matazón de todos los hombres de Siquem. Y después Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Eterno, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror del Eterno estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Israel. Obviamente ya las naciones sabían quién era Israel y quién era su poderoso. Entonces, ya para el momento en el que el Eterno saca al pueblo de Egipto y luego estos hombres llegan a querer conquistar la tierra de Canaán, entrando por Jericó, pues obviamente ya Rahab y las personas de la ciudad ya sabían quiénes eran este pueblo y quién era su poderoso. Entonces, así que seguramente Rahab ya había oído hablar de ellos, y cuando se dio cuenta que esos 2 hombres eran hebreos, temió al Eterno y les ayudó. Y bueno, vamos a ver el relato y después vamos a comentar, porque es necesario saber exactamente cómo pasó todo esto. Josué 2:2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, y aquí les puse en negritas, había, porque antes de esto ya se había anticipado a ayudar a los hijos de Israel. Fíjense: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: ya he escuchado y lo creo, lo entiendo perfectamente, sé que el Eterno os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro poderoso es poderoso arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Eterno, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron:
nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando el Eterno nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Fíjense, misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y tus hermanos y a toda tu familia, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de ese tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres que descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: el Eterno ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Fíjense qué actitud de Rahab. O sea, eso es algo que en una mujer cananea, una mujer gentil, pues obviamente no es ni común, ni es algo que pudiéramos suponer que pasaría. Y bueno, vamos a ver que detrás de todo esto no solamente está el miedo por la muerte, por esta Rahab y su familia, sino que hay algo más, que hay algo que ella verdaderamente anhelaba, que era ser parte del pueblo de Israel. Y bueno, en este relato que acabamos de leer, se esconden muchas más cosas, no solamente lo que leemos a lo literal, sino que tiene incluso una interpretación que tiene que ver con el Mesías, porque usa una cuerda de grana, lo que es un color rojo que representa la sangre, y fíjense que es algo que pasa curiosamente como pasó con el pueblo de Israel cuando iban a salir de Egipto. Ataron en sus puertas, en sus casas, pintaron en las puertas de sus casas, en los dinteles, pusieron la sangre del cordero que habían usado para el sacrificio, y quien permanecía en esa casa que tenía la sangre en los dinteles no moría. Quien salía de la casa y se apartaba de esa cobertura, entonces el ángel de la muerte lo alcanzaba. Eso al salir el pueblo de Israel de Egipto, con la última plaga. En el caso de Rahab fue algo parecido. Los hombres de Israel le dijeron: tú vas a atar este cordón aquí en tu casa, y cualquiera que permaneciere dentro de la casa, dentro de la cobertura, pues obviamente va a ser librado de la muerte, pero cualquiera que salga, pues entonces ya nosotros estamos libres del juramento, y es responsabilidad de la persona que se haya salido. Y bueno, pues son personas gentiles que finalmente el Eterno permite que se integren al pacto, que obviamente, figurativamente y en nuestros tiempos, estamos hablando de la sangre del pacto de Yeshua, que todo aquel que permanezca en su cobertura no verá muerte. Y bueno, sabemos que esto se refiere a la eternidad, pero todo aquel que se desligue, todo aquel que no esté en ese sello, que es la señal del pacto, que es la sangre, que es este hilo que Rahab ató, pues entonces va a ser expuesto a la muerte, va a ser expuesto al juicio, porque finalmente el pueblo de Israel iba a dar un juicio, o el Eterno a través de su pueblo iba a dar un juicio a los cananeos, porque esa tierra ya se la había prometido al pueblo de Israel, pero los cananeos la usurparon desde los hijos de Noé. Entonces aquí vemos cómo no solamente Rahab está actuando por miedo de que no me vayan a matar, y una vez que me salven, pues ya estuvo, ¿no? Yo sigo viviendo igual,
sino que el hecho de que le hayan concedido el Eterno la vida, ella la usa ya no para vivir como siempre lo había estado haciendo, sino ahora vivir de una manera distinta. Como vemos, Rahab sabía lo que había pasado con los israelitas. Fíjense cómo ella dice, yo sé que pasó esto y esto y esto. Ella conocía perfectamente todo lo que había pasado con el pueblo de Israel. El Eterno ya se había dado a conocer a las naciones a través de su pueblo, y sabiendo Rahab acerca de este poderoso tan grande y temible, en su temor tuvo la convicción de unirse a él, y seguramente toda su familia con ella. Es seguro que ella estaba cansada de la vida libertina a la que tuvo que ceder por su necesidad económica, seguramente, no creo que lo haya hecho por eso. Ella realmente quiso cambiar y pretendidamente ayudó a los hombres de Israel. Rahab no solo fue librada de la muerte por haber ayudado a los espías, ella se integró a Israel y habitó entre ellos. Esto es algo muy importante, porque como les digo, no solamente se trata de decir, ok, sí, ya sé que el Eterno de Israel, el poderoso de Israel es el poderoso de poderosos, y bueno, ya lo creo y ya estuvo, ¿no? Sino que ella tomó acción, ella se integró al pueblo de Israel y vivió como el pueblo de Israel. Aquí hay algo muy importante, fíjense, cuando el Eterno dio mandamientos a su pueblo, él mismo especificó los que eran para los israelitas, pero también para los extranjeros que moraban entre ellos. Un ejemplo de eso lo vemos cuando el Eterno ordena celebrar 7 fiestas al año y una a la semana, que es el día de reposo, del cual ordena lo siguiente. Está en Éxodo 20:10, dice, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu poderoso. No dice es reposo para ti, sino que es un día que dedicas para el Eterno, es reposo para el Eterno tu poderoso. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y también en Levítico 18:26, acerca de todos los mandamientos que el Eterno dio, fíjense lo que dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué el extranjero y por qué el natural? Bueno, el natural, el que siempre fue parte de Israel. Hoy en día es muy difícil decir que alguien ha cuidado ese linaje. Obviamente el Eterno ha permitido que el linaje de Abraham, que la semilla se esparciera por todo el mundo para alcanzar a mucho pueblo, pero una persona que ha crecido y siempre ha andado dentro de los estatutos del Eterno, dentro de su cobertura, pues podríamos entender como el natural. Pero el extranjero es una persona que, aunque se le sigue nombrando que es un extranjero, pero ya es parte del pueblo de Israel. Y sobre esto Pablo después nos dice algo muy importante, que cuando ya nosotros nos injertamos a la fe del Mesías, a la fe del Eterno, que es guardar sus mandamientos y ser justificados por el sacrificio de Yeshua, dice, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni gentil, ya no hay extranjero, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Y eso fue lo que pasó con Rahab. Rahab dejó de ser una extranjera, una mujer que estaba alejada del pacto, que no tenía parte ni herencia, pero al momento de integrarse al pueblo de Israel, por convicción propia de su propio corazón, y pues obviamente que el Eterno le permite tener esta actitud en su corazón, pues es entonces que ella ya deja de ser una extraña y pasa a ser miembro del pueblo de Israel. Y para esto, ¿qué se necesita? ¿Seguir viviendo de la misma manera? Pues ella entendió que ella tenía que vivir como vive el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver cómo vive el pueblo de Israel. He ahí Rahab como un ejemplo más de personas, en este caso mujeres, que no solo escuchan acerca del poderoso de Israel, sino que al ser llamados viven como parte de ese pueblo elegido. Fíjense, cuando los israelitas tomaron Jericó, dijo Josué, en Josué 6:17, dice, y será la ciudad anatema al Eterno, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, esto ya está más adelantito, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Eterno la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella, fíjense, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Y eso es muy importante, y habitó ella entre los israelitas. ¿Por qué? Porque quiere decir que ella empezó a vivir como una mujer que es temerosa del Eterno. El testimonio más claro de la conversión genuina de Rahab fue su unión con un hombre israelita, con el cual engendró a nada menos que a Boaz, quien se casó con otra mujer extranjera de Moab llamada Ruth, de las cuales de las dos, de una prostituta que dejó de serlo y se integró al pueblo de Israel y empezó a vivir como una mujer hebrea, como parte de la fe, y de una mujer moabita, que era una mujer idólatra que tenía el culto a sus dioses. Imagínense, de estas dos mujeres se continúa el linaje que fue elegido por el Eterno para traer al Mesías al mundo. Esto está en Mateo 1:5, dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y nada menos que Rahab viene a ser un antepasado muy próximo al rey David. Recuerden que ahí vivían muchos años, entonces no podemos asegurar, pero posiblemente Rahab también conoció a Ruth, también conoció a David, no sabemos, pero aquí vemos cómo ella es parte de este linaje que el Eterno ha elegido. De Rahab también nos da testimonio en la Escritura de la muestra más grande de su fidelidad genuina al Eterno. Fíjense lo que dice en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera, y se fijan cómo siempre que la mencionan, a Ruth siempre se le dice Ruth la moabita, a Rahab se le dice Rahab la ramera. ¿Por qué? Porque precisamente el Eterno quería que supiéramos el origen de estas dos mujeres y cómo, a pesar de ese origen, el Eterno les concedió el acceso a Israel, que obviamente fue de manera completa, de manera plena y consciente por parte de las dos. Entonces dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí vemos cómo una vez más se cumple la promesa dada a Abraham, que es: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Así Rahab no solo recibió la bendición por haber ayudado a los israelitas, sino que se le concedió ser parte de ese pueblo que el poderoso más grande y temible había amado, no siendo parte del grupo de los desobedientes que fueron destruidos, sino de los obedientes que siguieron la verdad. Rahab, por su propia convicción y por su propia iniciativa, se integró al pueblo de Israel siguiendo la verdad, que es al Eterno, su palabra. Por último, el apóstol Jacob, y bueno, aquí es Santiago, y no le nombramos generalmente Santiago porque su nombre tiene un origen católico romano y no tanto su nombre original, que fue Jacob o Jacob. Entonces, vamos a llamar aquí al apóstol Jacob. En su enseñanza, obviamente esto lo pueden encontrar en sus Biblias como la carta de Santiago, ¿ok? En su enseñanza sobre la importancia de la obediencia objetiva, pone como ejemplo a Rahab. Fíjense cómo lo hace, o sea, no usa muchas veces a otras mujeres o a otros personajes, pero en esta ocasión usó a Rahab como ejemplo de lo que había hecho, como parte de los hombres y mujeres de la Escritura que no solo creyeron, sino que la fe de cada uno de ellos los llevó a actuar, lo cual nos deja un testimonio a nosotros como creyentes de que no basta con decir creo, sino que esa fe, que es en hebreo fidelidad, firmeza, certeza, verdad, se muestre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Rahab sabía todo lo que había pasado con el pueblo de Israel.
Ella ya había escuchado del pueblo, pero no solamente se quedó en el creo, en el que escuché, en el que pues sí, el poderoso de Israel es muy grande, sino que lo que ella hizo fue, sabes que yo quiero ser parte de ese pueblo y quiero estar cerca de ese poderoso, así como Ruth le dijo a Noemí, que tu pueblo sea mi pueblo y tu poderoso también sea mi poderoso. No quiero solamente pensar en el poderoso de los israelitas, sino quiero ser parte y de poder decir de mi poderoso. Entonces aquí la palabra fe, que a veces entendemos como solamente creer, como una fe subjetiva, una fe que pues nomás dice tú créelo y con eso basta. Esa fe en hebreo es emuná, que entendemos que es fidelidad, firmeza, verdad, certeza, algo que tiene objetividad, ¿ok? Y vamos a ver cómo Santiago nos lo explica, ¿no? Jacob en su carta, Santiago 2:24, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué hizo Rahab? No solo creyó en el Eterno de oídas, eso lo hacía desde antes de encontrarse con los dos hombres israelitas. Ella de por sí ya creía en ese poderoso y ya le temía. Rahab, al saber lo que habría de acontecer a la ciudad de Jericó, decidió proteger a los israelitas juramentando por su protección, no solo por miedo a morir, sino por el deseo de ser parte de esa vida a la que el Eterno estaba llamando a su pueblo y a todos aquellos que desearan unirse. Así aprendemos de Rahab no solo la vida de una mujer, sino la representación de la condición del creyente. Una vez que hemos oído el mensaje de redención, el cual es por medio de la palabra escrita, podemos dar el siguiente paso como Rahab, que es actuar. Integrarnos al pueblo del Eterno, ser parte de esa vida a la que el Eterno ha llamado a los suyos, vivir gobernados por Él, dirigidos por Él, abrazando su pacto, el pacto que consiste en obedecerle en todo lo que Él nos ha mandado, y así el Eterno se compromete a ser nuestro poderoso por siempre. Las promesas del Eterno no son solo para creerlas, sino para vivir por ellas. Por eso, cuando en la Torah vemos en las Escrituras vemos que dice que acerca de los mandamientos del Eterno, dice, los cuales el hombre que viviere por ellos vivirá, que los cumpliere por ellos vivirá. Estamos hablando de cómo el Eterno a través de sus mandamientos nos permite conservar la vida que ya nos ha dado a través de la justificación por el sacrificio de Yeshua, pero que no solamente tenemos que quedarnos ahí en que, yo creo que he sido redimida, creo en el sacrificio de Yeshua, sino que tengo que vivir mi vida de fe de la manera objetiva, que no solamente se quede en que, pues yo creo en la redención del Eterno, sino que yo pueda, como dice Santiago, mostrar mi fe por mis obras. Y con estas palabras del mismo Jacob concluimos nuestra reflexión. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuáles obras? Las obras de las que habla Pablo, que dice, las cuales el Eterno ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, no solamente para que las sepamos, sino para que las vivamos. Después Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Eterno y la fe de Yeshua. Estas son las dos columnas, los dos pilares de nuestra fe. Y eso mismo estuvo representado en la vida de Rahab desde el momento en el que ella ata un cordón rojo representando el sacrificio que habría de venir en el futuro por la humanidad y acercándose o integrándose al pueblo de Israel, no solamente por fe, no solamente por creer, sino al obedecer, ella manifestó esta fe que había en su corazón. Así pues damos gracias al Eterno por la vida de Rahab, que nos permite comprender un poquito más de cómo debemos ser nosotros también como creyentes, que no solamente digamos creo, sino que actuemos en cada día de nuestras vidas.